Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video de este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer la reparación de una batería de 48 volt de litio. En este caso es esta la batería, que está compuesta por 4 baterías de 12 volt, formando los 48 volt. En este momento esta batería se le ha cortado la continuidad, no tiene continuidad y no hace absolutamente nada. Vamos a hacer un chequeo de cuál sería la falla. La vamos a desarmar. Vamos a ver cuál es la celda que está fallada o si es así y por qué y cómo, y vamos a tratar de resolverlo el problema. Como le dije, son 48 volt y está formado por 4 baterías de 12 volt. Vamos a agarrar un multímetro o tester, en este caso es este que está acá, y vamos a ver si hay tensión en cada una de las baterías. Lo vamos a poner en esta posición, así lo vemos todos. Vamos a ver si está en voltaje, sí, porque si no se arruina el tester. Bueno, vamos a medir la primera batería. 13,37. Esa anda. La segunda, 13,24. La tercera, 13,52. Y la cuarta, 0. Acá está el problema. La cuarta batería corta el circuito de todo el grupo y no tiene salida en los 48 volt, que es lo que yo quería. Me está marcando 13 en cada una porque están cargadas. El valor nominal es 12,8. Están marcando 13,50 aproximadamente porque están cargadas. Pero la última del grupo de 4 marca 0. Quiere decir que el problema está en esta batería. Yo en este momento la voy a sacar del paquete. Le estoy cortando y estas las vamos a separar por este momento. Las vamos a dejar en otro lugar. Como dije, estas están funcionando. Vamos a volver a probar porque puede marcar tensión y no tener amperaje. Entonces lo probamos con un foco donde hay un consumo de aproximadamente 5 amperes. Vamos a conectar. El primero funciona, el segundo funciona, la tercera batería también funciona. ¿Por qué puse el foco? Porque si hubiera medido solamente la tensión, es probable que me marque tensión, pero no tenga los amperes que necesito. Y acá el foco consume aproximadamente 5 amperes y me está respondiendo perfectamente. Y la última, que depende del circuito, no prende nada, 0. Bueno, llegamos a la conclusión que del grupo de 4 hay una que no está funcionando. Vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer un dibujo. La batería es de 48 volt de litio, dijimos, ¿no es cierto? Está formada por 4 baterías de 12 volt. 1, 2, 3 y 4. 12, 12, 12 y esta, que es la que no funciona, debería tener 12. 12 por 4 es igual a 48 volt. Este es positivo, el negativo al otro positivo, están conectadas en serie y en los dos extremos, en este extremo tenemos un negativo y un positivo con 48 volts.
cuando una de las baterías se anula o se rompe, se corta la cadena fundamental de la serie y la batería muere, no tiene ningún voltaje. Si yo mido en este punto, voy a tener 12 por 3. Son 36 volts. Si mido acá. Yo medí en el extremo y tenía 0 porque la batería dejó de funcionar porque esta es la que está fallando en este momento. Vamos a ir a hacerle una autopsia, como hice con otras baterías, a la de 12 volts, a este pack. Volvamos nuevamente acá y estamos viendo el empaque. A ver si podemos ver acá lo que dice. .8, 32 amperes. Litio Po, una batería. Este pack tiene 12,8 volts, 32 amperes. Pero no está funcionando. Vamos a ver si lo podemos abrir y cómo está formado. Hay que tener cuidado porque puede haber un cortocircuito con la misma espátula. Podemos generar un corte y hacer un cortocircuito. Uso la espátula para cortar porque es bastante práctico, podría ser con un cúter. A ver qué hay adentro. Ajá. Tenemos 1, 2, 3, 4 grupos en serie. Y a su vez esta línea de paralelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que esta batería de 12 volts está formado por 4 celdas, que es cada grupo de estas. Y cada celda a su vez está formada por 8. Si lo queremos hacer sería, vamos acá otra vez al pizarrón, vamos nuevamente al pizarrón, voy a borrar esto, vamos a ir exclusivamente a esta celda, que son 4C, quiere decir 4 celdas, por 8P. ¿Qué significa? 4C, 8P sería esta batería. 4 celdas por 8 en paralelo. Si la vemos acá, en la parte física, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es una celda de 8, como dije yo, 8 en paralelo. Esta es otra de 8, otra de 8 y otra de 8. Como están puestos en paralelo, lo que estamos sumando acá es los amperes. Y a su vez están en serie las 4. Por eso se dice 4 celdas por 8. 8 de paralelo. Bueno, acá están las conexiones de los BMS. Tenemos un positivo, un BMS que controla esta celda, el otro contacto de esta celda, después esta con esta y este último con este. Vamos a ver cuál de todo este grupo es el que está fallando. Agarramos nuevamente el tester y vemos dónde está el corte acá adentro, porque no hay continuidad. A ver acá cuánto tiene esta celda con este. 3,34. La primera celda está andando. La segunda, lo marca bien, 3,34 también. Esta celda está andando. La tercera sería esta y esta. Sería este con este.
334 también. Ya llevamos 3 celdas. Y la última celda, que sería acá, no marca. Ajá. Bueno, quiere decir que el problema lo tenemos en el grupo de esta batería, en esta celda. Vamos a ver qué ha sucedido. Voy a ver si las puedo desmontar. Están pegadas con silicona de temperatura y tiene una conexión acá. Ahí está. Bueno, acá tenemos la celda que no funciona. Vamos a chequearla. Como están todas en paralelo, no está funcionando ninguna en realidad, de todas las pilas que tienen en paralelo. Acá debería haber 3 volts y 24 amperes, porque los amperes los estamos sumando en paralelo y el voltaje es el mismo. Esta celda no anda, esta tampoco, no sé si están viendo ustedes, esta tampoco, esta tampoco. No deberían andar ninguna, porque si están en paralelo, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, marca 0 y pico, no existe eso. Tienen que marcar 3 volts y esta tampoco. Bueno, no anda ninguna de las 8 celdas. Voy a tratar de cortar una. Acá están todas unidas por paralelo, le voy a cortar solamente los positivos. Hay una pequeña... Ese ya se cortó. Este también. Este también. Bueno, ahí las tengo todas separadas. Le dejé que la conexión exterior de negativo porque me va a hacer falta para después cuando la haga funcionar. Ahora, cada una de las celdas está muerta. Es raro que marque absolutamente nada. Cuando están descargadas siempre un poquito algo marca. Marcan 0, absolutamente 0, como que no hay continuidad. Ahí está marcándome el dedo nada más. 0, 0. No hay ni siquiera un pequeño... ¿No es? Está marcándome absolutamente 0. Quiere decir que está cortada adentro. Porque si estuviera con algo de tensión me tendría que marcar. ¿Qué pasa? Yo le voy a decir cuál es la solución de esto. Se mete un destornillador. Ahí se presiona fuertemente y van a sentir un pequeño salida de gas, un pequeño ruido que hace pss. Ahí salió, no sé si ustedes lo notaron, pero salió algo de gas. Yo ahora la voy a volver a probar, a ver si tiene tensión. Ah, sorprendentemente tiene 3,4, está cargada. ¿Qué pasó acá?
Ahora viene la explicación de qué pasó. Esta pila se ha sobrecargado, como igual que todo el conjunto, y haciéndole un agujerito ahí donde se lo hice yo, con este destornillador o un elemento punzante, suavemente, la presión interna que tenía del gas por el exceso de carga, liberó la presión y bajó el contacto. Le voy a hacer un dibujo acá para que entiendan. Esto es interesante porque es una forma de resolver algunas fallas que tienen estas baterías. Yo voy a hacer un dibujo de la pila. Bueno, hoy día se ve que no quiere funcionar bien el marcador porque le falta, ha estado mucho tiempo parado. Ahora sí. Esta es la pila. La pila o la celda de litio. En este caso es una 26650. A ver qué dice. 26650. ¿Por qué 26? Porque tiene un diámetro mayor a la de 16. El primer valor determina el diámetro, que es este. Se lo voy a traer para acá para que la cámara mantenga. Este diámetro es de 26 milímetros. En las otras clásicas es de 16 milímetros. Por eso esta se llama 16650. 650 es la altura. Quiere decir que tiene la misma altura esta distancia, son 650, que esta. Pero varía en el diámetro. Si ustedes la ven, es más gorda, más lindo, mejor diámetro tiene. Bueno, me salió un poco del tema. Acá arriba lleva el contacto positivo. Y acá adentro, ya en otro video expliqué más o menos lo que lleva adentro, desarmamos una, lleva un líquido que cuando hay mucha corriente de entrada acá, cuando la tensión es muy alta, empieza a evaporarse, genera una presión interna y me levanta el contacto de arriba, lo deja sin contacto. Por eso la pila no tenía absolutamente nada de tensión, sino que estaba cortada. Si está cortada me corta todo el circuito este, porque es una cadena para tenerla en serie. Si no tengo 12 volt acá, no tengo más nada. Y dentro del grupo de la de 12 volt, me pasó esto. La presión interna de la pila me levanta el contacto y no sé en realidad si están hechas a propósito para evitar que detonen o exploten. Al haber presión se levanta el contacto y se libera automáticamente la entrada de corriente. Por ese motivo, yo haciéndole un agujerito con algo punzante en una orilla, libero la presión que tiene adentro interna, el contacto baja, que hasta conviene golpearlo un poquito, y la pila se reactiva, milagrosamente pasa la vida nuevamente. Eso es lo que tiene interesante esta demostración que le estoy haciendo. Efectivamente, 3,42 acá en el teste. Bueno, le voy a hacer a todas lo mismo, porque ya medíamos que esta no tiene tensión, ni la otra. Vamos a ver dónde está. Ahí puede hacer el agujerito. Ahí está saliendo, ¿ves? Cuesta un poco. A ver esta. Ahí se lo voy a meter. Vamos a ver. Cuesta un poco apretarlo, pero hay un momento que se nota. Ahí está saliendo. Le voy a hacer a esta. No sale todavía. Ahí está, ahí sale. A su vez, cada vez que sale la voy bajando un poquito. Y así sucesivamente hasta que haga todas las pilas. A ver esta. Esta está desoldada totalmente, la vamos a... Ahí está. Ahí salió. No lo sienten ustedes, pero ha salido. A ver si se sanó.
Ahora ponemos los contactos y vemos si hay tensión. Oh, espectacular. 3.48 volts, está cargada la pila. Estas son pilas que el valor nominal es 3,2 porque son de litio fosfato, no es litio ion. Las de litio ion tienen una carga de 4,2, estas tienen un valor inferior. Eso es lo que ha pasado en este sistema. Ha tenido un BMS para baterías lo que ha pasado acá es que ha tenido un BMS para baterías de litio ion, donde el corte lo hace a los 4,2. Y estas baterías que son de litio fosfato, el corte tiene que ser como máximo 3,7. No son exactamente igual. Si usted pone un BMS, que es un controlador de carga, para una batería como esta, va a pasar lo que acaba de pasar acá. Bueno, me quedaría otra vez por soldar esto. Soldar todo el grupo, que afortunadamente se ha salvado. Podríamos probar y volver a armarlo y seguramente va a funcionar. Voy a probar la tensión que tiene en esta, que teóricamente no le ha pasado nada. Deberíamos tener 3 por 3, 9 volts, 9 y pico de voltaje. Pero como está cargado está superior a los 9 volts. A ver, acá y acá. Ahí está, 10.5. La batería es de 12 porque me está faltando los 3 volts que tiene la otra celda. ¿Qué debería hacer ahora? Soldar nuevamente estas celdas todas en paralelo. No sé si la hago acá delante de ustedes. Lo único que voy a hacer es hacerles perder tiempo. La sueldo, la vuelvo a conectar en serie y paralelo y voy a tener los 12 volts. Las voy a apoyar simplemente para medir el voltaje. Apoyando solamente en una, disculpe por el error, debe marcarme igual los 12 volts. Ahí está, 13,4. ¿Por qué con una es suficiente? Porque yo estoy viendo voltaje, no amperaje. Pongo una más en paralelo y tiene que andar. Si quiero prender un foco donde aparece el amperaje, ahí puedo lograr tener alguna falla si tengo una sola, no en serie. Ahí está. Tenemos la batería funcionando. Bueno, yo podría demorarme y soldar esto, como hacen algunos videos que se van en pruebas nomás. Pero la idea no es que se aburran, sino al contrario, que esté interesante y que el interés lo tengan por la parte teórica. Esto nuevamente después soldado, ya se imaginan cómo es. Acá vuelvo a armar todo el pack para que quede como este. Lo pongo en paralelo, subo todas las líneas y voy a tener separada una batería de 48 volts nuevamente funcionando. Lo que tengo que tener muy en cuenta es que los BMS corten a un valor inferior de 4,1. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta explicación que me pareció a mí muy interesante, por eso se las dije. Y como ya hemos hablado anteriormente, la idea es compartir conocimiento. Uno de los comentarios me dijo que me agradece que comparte el conocimiento y me gustó porque es la idea, es justamente la idea que queremos, compartir conocimiento. Por eso a veces hacemos unboxing o cosas como esta, donde uno muestra qué es lo que se puede hacer y así aprendemos todo, porque esto es un caso que le puede pasar a cualquiera. Una batería de este tipo, de una bicicleta o cualquier batería donde están en serie, una parte que falle hace fallar a todas. En este caso, simplemente con un agujerito que hicimos presionando sobre la pila, la dejamos nuevamente activa. ¿Por qué? Porque esa pila había sufrido, o esa celda había sufrido una sobrecarga. La presión interna levanta el contacto positivo, que supongo yo, no lo sé, pero supongo que es a propósito, es para que se desconecte y no se siga quemando. Pero ¿qué pasa? Una vez que se desconecta queda anulada y se pierde la batería. Entonces, ¿qué hice yo? Hacemos el agujerito ese, descomprimimos la presión interna de la pila, golpeamos un poquito arriba para que vuelva a la posición original el contacto positivo y bueno, ya la tenemos sana y salva nuevamente y podemos seguir funcionando. Amigos, nada más por hoy. Suscríbanse, que es lo que me hace seguir haciendo videos. Tengamos suerte y hasta la próxima.